¿Y si te dijera que la historia de Adán y Eva no habla de pecado, sino de control? Toda la vida nos contaron que desobedecieron, que por culpa de una manzana fuimos condenados a sufrir. Pero Nietzsche veía otra cosa, un mito diseñado para hacernos sentir culpables por desear, por pensar, por atrevernos a ser libres. Imagina lo que significa. Tal vez no fue una caída, tal vez fue el primer acto de valentía humana. En este video vas a descubrir la verdad incómoda que Nietzsche reveló sobre Adán y Eva, y quizá cambie la forma en que entiendes tu propia historia. Así que dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando. Todos hemos escuchado desde niños la historia de Adán y Eva. Se nos contaba casi como un cuento, con un jardín perfecto, un árbol prohibido y una serpiente que susurraba tentaciones. Pero lo curioso es cómo este relato, tan arraigado en la tradición judeocristiana, se convirtió en parte de la cultura mexicana, desde los sermones en misa hasta las pinturas que vemos en viejas iglesias coloniales. Es un mito que se repite en canciones, en dichos y hasta en metáforas cotidianas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente encierra detrás de su aparente simplicidad. Nietzsche, ese filósofo que muchos consideran provocador y rebelde, veía esta historia con otros ojos. Para él, no se trataba de un cuento moralizante, sino de una narrativa que escondía un mensaje muy peligroso para la libertad humana. Decía que lo que llamamos moral cristiana no era otra cosa que un mecanismo para domesticar al ser humano. Y en este mito, según su mirada, está el ejemplo más claro. Se castiga la curiosidad, se glorifica la obediencia ciega y se introduce la culpa como herencia eterna. Piensa en esto. A Adán y Eva se les da un paraíso entero, con todo al alcance, pero se les dice no toquen este fruto. ¿No te recuerda a esas veces en la vida cuando lo prohibido parece tener un brillo especial? Nietzsche diría que ese brillo no es casualidad, es la chispa de la libertad, el deseo de ir más allá de lo establecido. Y sin embargo, el mito nos muestra que la consecuencia de seguir esa chispa es la caída, el sufrimiento, la expulsión. ¿Qué mensaje hay detrás de eso? Lo que Nietzsche detectaba era una contradicción tremenda. Se nos enseña que fuimos creados libres, pero al primer acto de libertad se nos condena. ¿No es eso un juego de poder disfrazado de amor divino? En su obra La genealogía de la moral, él explica cómo las religiones han fabricado sistemas de culpa para mantener a la gente bajo control. Y el mito de Adán y Eva es la base de todo ese sistema, el llamado pecado original que nos marca desde antes de nacer. En México, este relato no solo vive en los libros sagrados, sino en la manera en que mucha gente encara la vida. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones como todos nacemos manchados o la carne es débil? Son frases que vienen directo de este mito. Y si lo miramos con la lente de Nietzsche, notamos que no son simples palabras, son recordatorios constantes de que debemos sentirnos culpables por desear, por buscar, por querer más. Ahora bien, imagina a Nietzsche sentado frente a un grupo de fieles escuchando esta historia. No lo veríamos callado. Probablemente interrumpiría preguntando, ¿por qué veneran a un Dios que castiga la curiosidad? ¿Por qué llaman maldad a lo que en realidad es el inicio del pensamiento? Sus palabras incomodarían, sin duda, porque tocarían fibras sensibles. Y es ahí donde empieza la oscura verdad. El mito no busca iluminar al hombre, sino encadenarlo con un sentimiento de culpa eterna. Lo más interesante es que Nietzsche no odiaba las historias, ni negaba su valor simbólico. Lo que rechazaba era el uso que se hacía de ellas para controlar la vida de las personas. En su visión, Adán y Eva no eran pecadores, sino los primeros rebeldes de la historia, dos seres humanos que se atrevieron a decir sí al deseo de conocer. Y en ese acto de rebeldía, lejos de ver tragedia, Nietzsche veía la semilla de algo mucho más grande, la posibilidad de afirmar la vida con todas sus consecuencias. Claro, esa interpretación cambia por completo la manera en que entendemos nuestra propia historia como humanidad. Porque si la culpa no es el centro, ¿qué es lo que realmente sostiene este mito? Y aquí Nietzsche nos invita a ir un poco más allá, a descubrir cómo este relato se convirtió en el pilar de una moral que él llamaba esclava, donde el hombre termina obedeciendo y castigándose a sí mismo. La historia de Adán y Eva nos muestra un detalle que muchas veces pasa desapercibido.
El castigo no fue solo la expulsión del paraíso, sino la herencia de una mancha invisible, el llamado pecado original. Desde entonces, según la tradición, toda la humanidad quedó marcada con una culpa eterna. Imagina lo que significa crecer creyendo que, antes incluso de dar tu primer paso, ya cargas con una deuda imposible de pagar. Esa es la semilla que el mito sembró en la conciencia colectiva. Nietzsche veía en este punto algo inquietante. En la genealogía de la moral, señala que la culpa fue la herramienta perfecta para domesticar al ser humano. Al etiquetar la desobediencia como pecado, se instala el miedo en el corazón de cada persona. Y cuando alguien vive con miedo constante, no necesita cadenas físicas para ser prisionero. Basta con recordarle que nació culpable. Esa es, según Nietzsche, la esencia de lo que él llamaba moral de esclavos. ¿Te ha pasado que reprimes un deseo, un pensamiento o incluso una decisión solo porque no está bien visto? Ese mecanismo es justo el que Nietzsche desenmascaraba. En el mito, Eva desea el fruto porque quiere conocer y Adán la acompaña, pero en lugar de celebrarse su valentía, se los condena por haber buscado algo más. De ahí surge la enseñanza transmitida por siglos: no desees demasiado, porque desear es peligroso. En la vida cotidiana mexicana, este mensaje se refleja en frases comunes como mejor conformarse con lo que Dios da o el que mucho abarca, poco aprieta. Parecen consejos sabios, pero muchas veces esconden un eco de resignación. Nietzsche diría que este tipo de expresiones nacen de una mentalidad esclava, una que se acostumbra a vivir limitada y que glorifica la obediencia como virtud suprema. Lo paradójico es que, al mismo tiempo, nuestra cultura celebra a los que se atreven a romper moldes. Los héroes, los líderes, los grandes artistas son recordados precisamente por haber desafiado la norma. Sin embargo, en el fondo, muchos cargan todavía con la voz interna que susurra: cuidado, eso está mal. Esa contradicción es la misma que Nietzsche veía en el mito, una trampa diseñada para mantener la grandeza humana bajo sospecha. Para él, la verdadera oscuridad del relato no estaba en la serpiente ni en el fruto, sino en la idea de que debemos avergonzarnos de nuestros deseos más profundos. Porque cuando aceptamos vivir bajo esa culpa, perdemos fuerza. En lugar de actuar desde la confianza, actuamos desde el miedo al castigo. Y en vez de caminar hacia lo desconocido, nos quedamos inmóviles, agradeciendo cadenas que nunca debimos llevar. Nietzsche insistía en que la moral esclava no busca elevar al ser humano, sino domesticarlo. Al etiquetar el deseo como pecado, lo convierte en algo vergonzoso. Y cuando alguien se siente avergonzado, se vuelve fácil de controlar. Así, el mito de Adán y Eva deja de ser solo una historia del pasado y se transforma en un mecanismo que todavía hoy define cómo pensamos, cómo actuamos y hasta cómo soñamos. Pero si la culpa no es el destino inevitable del hombre, ¿qué papel juega el deseo de conocer? Quizá ahí se encuentre una pista hacia otra dimensión del mito, una que Nietzsche interpretaba no como un error fatal, sino como un acto de valentía, la voluntad de poder que empuja al ser humano a ir más allá de los límites impuestos. La escena de Eva acercándose al árbol del conocimiento tiene una fuerza simbólica enorme. Ella extiende la mano, toma el fruto y lo come. A primera vista, parece un acto de simple desobediencia, pero si lo miramos con los ojos de Nietzsche, lo que hizo fue mucho más que eso. Fue un acto de valentía, porque lo que buscaba Eva no era un placer cualquiera, sino el saber, la posibilidad de mirar más allá de lo permitido. Y ese gesto, lejos de ser una caída, es la afirmación de la vida misma. Nietzsche llamaba a esa fuerza interior voluntad de poder, el impulso que nos lleva a superar obstáculos, a no conformarnos con lo dado y a crear nuestro propio destino. Desde esa perspectiva, Eva no fue débil ni pecadora, fue la primera en encarnar ese espíritu de superación. En lugar de temer al castigo, se atrevió a ir más allá. ¿No te parece curioso cómo un gesto tan humano, tan cargado de coraje, fue pintado como una desgracia eterna? Imagina un niño que desarma su juguete para descubrir cómo funciona. Desde el punto de vista de la obediencia, ese niño hizo algo mal, porque rompió lo que debía cuidar. Pero desde la mirada nietzscheana, ese mismo niño representa la esencia de la humanidad, la curiosidad que se atreve a abrir caminos. Así también fue Eva, alguien que eligió saber,
aunque el precio fuera caro. Y en ese acto, Nietzsche vería un triunfo más que una derrota. Lo interesante es que esta idea choca de frente con la enseñanza tradicional, porque en la moral cristiana, el conocimiento aparece como sospechoso. Cuanto más sabes, más peligro corres. Por eso la caída se asocia a la soberbia. Sin embargo, Nietzsche le da la vuelta. Para él, buscar saber es el inicio de la grandeza humana. Es la forma en que dejamos de ser criaturas pasivas para convertirnos en creadores de nuestro propio sentido. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: debes estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte si antes no te conviertes en ceniza? Esa frase encaja perfectamente con Eva. Al tomar el fruto, ella se quemó en la llama del deseo de saber, y a través de ese fuego nació la posibilidad de una humanidad distinta, consciente de sí misma. Lo que para unos fue tragedia, para Nietzsche fue un paso necesario hacia la libertad. Piensa cómo esta enseñanza resuena en la vida diaria. Cada vez que alguien decide emprender, estudiar algo nuevo o cuestionar lo que siempre le dijeron, repite el gesto de Eva. Claro, a veces eso trae críticas, riesgos o pérdidas, pero también abre la puerta a una vida más auténtica, menos dependiente de lo que otros dictan. En ese sentido, la caída no es un final, sino un comienzo. Nietzsche veía en el mito una invitación oculta: atreverse a desobedecer lo que limita el crecimiento. No se trata de rebeldía vacía, sino de la valentía de afirmar lo que uno realmente quiere, aunque implique salir del paraíso de la comodidad, porque solo al abandonar ese lugar seguro, el ser humano descubre su verdadera fuerza. Y si esa expulsión del paraíso fue realmente un paso hacia adelante, ¿qué significa entonces vivir fuera de él? Nietzsche nos ofrece una clave sorprendente con su idea del eterno retorno, una visión que transforma la pérdida del paraíso en una oportunidad de amar incluso lo más difícil de la vida. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, la narrativa bíblica nos presenta el inicio del sufrimiento humano: trabajar la tierra con sudor, parir con dolor, enfrentar un mundo hostil. Esa es la gran consecuencia del pecado. Pero si lo miramos desde Nietzsche, no es solo un castigo, es el retrato de la vida misma, porque la existencia, con todas sus dificultades, no deja de ser el escenario donde se juega nuestra libertad. Y ahí comienza lo que él llamaba el gran reto del ser humano: aprender a decirle sí a la vida, incluso en sus momentos más duros. Nietzsche introduce una idea poderosa: el eterno retorno. Se pregunta, ¿estarías dispuesto a vivir tu vida una y otra vez, con todas sus alegrías y dolores, sin cambiar nada? Esa pregunta, más que un acertijo, es una prueba radical de amor a la vida. Y si pensamos en Adán y Eva, podríamos imaginarlo preguntándoles, ¿aceptarían de nuevo comer el fruto, aun sabiendo el sufrimiento que vendría después? La respuesta positiva sería el verdadero acto de grandeza. En la vida cotidiana esa idea puede sonar extraña, pero imagina lo siguiente: alguien que pierde un trabajo y, en lugar de maldecir su suerte, encuentra en esa pérdida la oportunidad de reinventarse. Si esa persona pudiera elegir vivir lo mismo otra vez, con todo el dolor incluido, estaría practicando lo que Nietzsche llamó amor fati, amar el destino. Así, la expulsión del paraíso se convierte en un símbolo de lo que significa abrazar la vida en su totalidad. Lo fascinante es cómo este contraste revela una verdad incómoda. El paraíso, ese lugar perfecto y sin dolor, nunca fue un escenario para la libertad. Era una jaula dorada. En cambio, la vida fuera del paraíso, con todos sus riesgos, es el espacio donde realmente se prueba la fuerza humana. Nietzsche no veía tragedia en la pérdida del Edén, sino la oportunidad de vivir con valentía, de crear significado en medio del caos. En La Gaia Ciencia, Nietzsche escribe: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase resuena con fuerza en el mito. Adán y Eva, fuera del paraíso, enfrentan un cómo lleno de dificultad, pero también la posibilidad de encontrar un porqué que dé sentido a su existencia. Y ese porqué no lo dicta ya un mandato divino, sino la propia voluntad de afirmarse como seres humanos. Piénsalo en términos actuales. Alguien que atraviesa una enfermedad, una separación o la muerte de un ser querido, y en lugar de hundirse, encuentra en ese dolor un motor para valorar la vida de otra manera. Eso es lo que Nietzsche proponía:
no huir de la dificultad, sino transformarla en afirmación, tal como Adán y Eva, que al salir del paraíso tuvieron que aprender a vivir en un mundo nuevo. Cada uno de nosotros enfrenta expulsiones que nos obligan a crecer. Así, la verdad oscura del mito no es que la humanidad cayó, sino que se nos abrió la oportunidad de existir en un escenario donde nada está garantizado, pero todo es posible, porque fuera del paraíso, el hombre ya no es un niño protegido, sino un creador de caminos, alguien capaz de decir, sí, viviría esto otra vez, con todo y su dolor. Y si el eterno retorno nos invita a aceptar la vida incluso en sus espinas, ¿qué papel juega entonces la serpiente? Esa figura que provocó la gran rebelión. Quizá en ella se esconde otro símbolo que Nietzsche reinterpretaría de manera inesperada. En el relato bíblico, la serpiente aparece como el gran villano, el que susurra a Eva y la convence de desobedecer. Se la asocia con la mentira, la tentación y el mal. Sin embargo, Nietzsche habría visto en ella algo muy distinto, no al enemigo, sino al símbolo de una fuerza vital que invita al ser humano a despertar. Porque, al final, ¿qué hizo la serpiente? Simplemente cuestionó la prohibición y abrió la puerta a la curiosidad. En la visión nietzscheana, esa serpiente encarna lo que él llamaba el espíritu dionisíaco, lo instintivo, lo caótico, lo que rompe con las reglas rígidas. Mientras la moral cristiana nos dice obedece y calla, la serpiente susurra atrévete y descubre. Y claro, esa voz resulta peligrosa para cualquier sistema que vive del control. Pero desde la mirada de Nietzsche, es precisamente esa voz la que nos conecta con lo auténtico, con la vida en su intensidad. Imagina por un momento que Eva nunca hubiera escuchado a la serpiente. Tal vez la humanidad seguiría en un paraíso eterno, pero vacío de experiencias, sin lucha, sin deseo, sin creatividad. Nietzsche habría dicho que sin esa chispa de rebelión, el hombre no hubiera tenido la oportunidad de convertirse en creador de sentido. La serpiente, entonces, no es enemiga, sino cómplice de la libertad humana. En la cultura mexicana, donde conviven símbolos de luz y sombra, esta reinterpretación tiene un eco especial, porque aquí entendemos bien que lo malo no siempre es tan malo, y lo bueno no siempre es tan bueno. Piensa en figuras como Quetzalcóatl, serpiente emplumada que también trae conocimiento y transformación. Esa dualidad conecta con lo que Nietzsche proponía, aceptar que dentro de nosotros habita tanto lo racional como lo instintivo, y que negar una parte es negar la vida misma. Nietzsche no habría visto a la serpiente como un engaño, sino como un recordatorio de que la verdad nunca está en la obediencia ciega. En Así habló Zaratustra afirma, yo amo a quien quiere crear por encima de sí mismo y perece. Esa frase podría aplicarse perfectamente al gesto de Eva al escuchar a la serpiente. Prefirió arriesgarse a perderlo todo antes que renunciar al deseo de más. Esa valentía es lo que transforma a la serpiente en símbolo de autenticidad. Y claro, esta visión rompe con siglos de enseñanza moral. Porque, ¿qué pasa si en lugar de temer a la serpiente aprendemos a escucharla? Tal vez descubriríamos que lo que llamamos pecado no es otra cosa que la invitación a vivir plenamente, a dejarnos guiar no solo por las normas, sino también por los instintos que nos impulsan a crear, amar y luchar. De hecho, la serpiente se convierte en espejo, refleja aquello que muchas veces negamos de nosotros mismos. Nos recuerda que el deseo no es enemigo, sino parte esencial de lo que somos, y en lugar de ocultarlo bajo capas de culpa, Nietzsche propondría abrazarlo como una fuerza creadora. Pero si la serpiente representa esa chispa vital que nos empuja a romper cadenas, ¿qué significa entonces el mito completo cuando lo miramos desde esta lente nietzscheana? Tal vez la clave esté en redefinirlo, no como un relato de culpa, sino como una historia de libertad que todavía hoy puede inspirarnos. Cuando uno repasa todo lo que encierra el mito de Adán y Eva, descubre que la verdadera enseñanza no está en el fruto prohibido ni en la expulsión del paraíso, sino en lo que ese relato ha significado durante siglos. Nietzsche habría dicho que la oscuridad del mito no radica en el supuesto pecado original, sino en cómo se utilizó para encadenar al ser humano a una culpa que nunca pidió. Y lo más impactante es darnos cuenta de cuántas veces, incluso sin notarlo, seguimos cargando con ese peso. Para Nietzsche,
El mito es un espejo que nos invita a mirar de frente las cadenas invisibles que nos atan. La culpa, la obediencia ciega, el miedo a desear, todos esos elementos forman parte de lo que él llamó moral de esclavos. Y sin embargo, al reinterpretar a Eva como la primera rebelde y a la serpiente como símbolo de vitalidad, nos muestra una salida distinta, la posibilidad de vivir con autonomía, sin dejar que la vergüenza marque nuestro destino. En México, donde la religión y la cultura están tan entrelazadas, este replanteamiento puede resultar incómodo, pero también puede ser liberador, porque no se trata de negar las creencias heredadas, sino de preguntarnos, ¿qué hago yo con este relato? ¿Lo uso para justificar la culpa o lo transformo en una inspiración para vivir con más coraje? Esa es la provocación nietzscheana, tomar una historia milenaria y usarla como motor de libertad. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, escribió: «Quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno». Esa advertencia encaja aquí. Si luchamos contra la culpa desde la culpa misma, nunca salimos del círculo. La clave está en abrazar nuestra humanidad con todo lo que implica: deseo, curiosidad, errores, triunfos. Así, la caída deja de ser tragedia y se convierte en oportunidad de afirmación. Para quienes ya pasaron de los 40, este mensaje puede resonar aún más fuerte, porque en esa etapa de la vida muchos cargan con culpas antiguas, decisiones no tomadas, caminos no recorridos, deseos apagados. Nietzsche diría que nunca es tarde para soltar esas cadenas y crear valores propios. Al final, vivir con autenticidad no es un privilegio de los jóvenes, sino un desafío que dura toda la vida. El mito, reinterpretado desde Nietzsche, deja de ser una historia de prohibiciones y se transforma en una invitación a cuestionar lo que siempre dimos por sentado, a liberarnos de culpas que no nos pertenecen y a atrevernos a vivir con valentía. No se trata de rebeldía vacía, sino de la capacidad de decir sí a la vida en toda su complejidad. Y justo ahí está el punto más provocador. ¿Y si las caídas de nuestra vida no fueran errores que debemos lamentar, sino pasos necesarios para crecer? Quizá cada tropiezo, cada pérdida, cada expulsión de nuestro pequeño paraíso personal es el inicio de un camino más auténtico. En ese sentido, Adán y Eva no nos legaron culpa, sino la posibilidad de empezar a caminar como verdaderos humanos. Ahora bien, si todo esto es cierto, ¿qué significa entonces para ti tu propia historia? ¿Cómo reinterpretarías tus momentos de caída bajo esta luz nietzscheana? Tal vez ahí se encuentre el inicio de una nueva forma de ver tu vida, una en la que las culpas pesan menos y el coraje vale más. Después de escuchar esta reinterpretación, la pregunta es inevitable. ¿Y si toda tu vida has cargado con culpas que nunca fueron tuyas? Nietzsche nos reta a soltar ese peso y a mirar nuestras caídas no como fracasos, sino como oportunidades de afirmación. Porque al final, ¿qué es más humano que tropezar, levantarse y seguir creando sentido? Piensa un momento, ¿cuántas decisiones de tu vida tomaste por miedo al castigo o a lo que dirán? Y si pudieras volver atrás, ¿te atreverías a elegir distinto? Compártelo en los comentarios, quiero leer tu experiencia, porque tu historia puede inspirar a otros que también buscan liberarse de esas cadenas invisibles. Si este tema te provocó preguntas, incomodidad o incluso rabia, entonces cumplió su propósito: invitarte a reflexionar. Porque lo que importa no es repetir lo que siempre nos dijeron, sino atrevernos a cuestionarlo. Y en esa valentía, quizás descubramos una vida más auténtica. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en esta aventura de pensar distinto, de ver lo oculto en lo que siempre nos contaron. Lo que viene apenas comienza, y créeme, no querrás perdértelo.